Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Alvarado Espinosa y otros versus México. Sentencia del 28 de noviembre de 2018. El 9 de noviembre de 2016, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometió a la jurisdicción de la Corte el caso Alvarado Espinosa y otros contra los mexicanos. El caso se refiere a la desaparición forzada de Nitza Paola Alvarado Espinosa, José Ángel Alvarado y Rosibirene Alvarado Reyes por parte de agentes estatales en el ejido Benito Juárez, estado de Chihuahua, México, a partir del 29 de diciembre de 2009. A la fecha se desconoce el destino o paradero de las 3 presuntas víctimas desaparecidas. Este caso también se relaciona a la alegada situación de impunidad en que se encuentran las 3 desapariciones, por lo que se habría determinado que la aplicación de la justicia militar al caso concreto podría resultar violatoria del derecho de contar con una autoridad competente, independiente e imparcial para la obtención de justicia. Finalmente se alegaron una serie de violaciones conexas derivadas de las alegadas amenazas y hostigamientos que habrían tenido que enfrentar los grupos familiares de las víctimas, incluso su desplazamiento forzado. Nitza Paola Alvarado al momento de su desaparición tenía 31 años de edad y presentaba incapacidad permanente, por lo que se encontraba pensionada por el Instituto Mexicano de Seguro Social. Rosibirene, por su parte, nació el 26 de agosto de 1991 y al momento de los hechos tenía 18 años de edad. José Ángel Alvarado nació el 24 de marzo de 1979 y al momento de los hechos tenía 31 años de edad. La comisión concluyó que el Estado mexicano es responsable por la violación de los derechos a la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal y a la libertad de las presuntas víctimas. Esto de conformidad con los artículos 3, 4, 5 y 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como los derechos y garantías judiciales de los familiares de las presuntas víctimas desaparecidas, de conformidad con los artículos 8, 11, 19, 22 y 25 de la Convención. Todos estos con relación en los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento. Asimismo, la Comisión concluyó responsable por la violación de los artículos 1, incisos A y B, así como 9 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. La Corte Interamericana fue competente para conocer de este caso en los términos del artículo 62.3 de la Convención, en razón a que México es Estado parte de la Convención desde el 24 de marzo de 1981 y reconoció la competencia contenciosa de este tribunal desde el 16 de diciembre de 1998. Asimismo, el Estado mexicano ratificó la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas el 9 de abril de 2002. El Estado, por su parte, realizó un reconocimiento parcial de responsabilidad internacional. En el marco de la guerra al narcotráfico, se ordenó el despliegue de elementos de las corporaciones de seguridad federal y de las Fuerzas Armadas a través de operativos conjuntos para hacer frente a dichos escenarios de violencia y criminalidad mediante el uso de la fuerza. En el marco de dicha estrategia, la participación de las Fuerzas Armadas habría implicado el despliegue operativo en distintas partes del territorio de miles de militares en zonas urbanas o en puntos estratégicos como carreteras y puestos de control, los cuales no se limitaban a actuar como auxiliares de las autoridades civiles y aceptar sus órdenes, sino que realizaban tareas que correspondían exclusivamente a las autoridades civiles. Los hechos del presente caso tuvieron lugar en el ejido Benito Juárez, fronterizo con los Estados Unidos de Texas y Nuevo México en Estados Unidos de América. Formó parte de una de las principales rutas para el trasiego de drogas, armas y objetos de contrabando, así como para el tránsito de personas migrantes que buscan ingresar de manera irregular desde México hacia dicho país. En particular, el 28 de marzo del 2008 dio inicio en México el Operativo Conjunto Chihuahua, como estrategia estatal de seguridad basada en efectivos militares para enfrentar dicho escenario. Su objetivo declarado fue el de combatir la inseguridad pública, así como el elevado número de homicidios vinculados a la delincuencia organizada. El 29 de diciembre de 2009, entre las 8 y 9
de la noche se dio la detención arbitraria de José Ángel Alvarado Herrera y Nitza Paola Alvarado. Posteriormente, entre las 9 y 10 de la noche, se dio la detención arbitraria de Rosy Irene Alvarado Reyes, quien se encontraba descansando en compañía de sus hermanos, su hija de 2 años y su madre en su domicilio. Una vez ocurridas las desapariciones de las tres víctimas, los familiares promovieron diversas denuncias y emprendieron actividades de búsqueda para ubicar su paradero. En distintas oportunidades, algunos servidores públicos y funcionarios de diferentes dependencias le manifestaron a los familiares tener conocimiento de que estos se encontraban en las instalaciones del 35 Batallón de Infantería, ante lo cual les pidieron que guardaran discreción. Posteriormente, la causa fue promovida y tramitada mediante diferentes mecanismos y ante distintas entidades quienes se trasladaban la competencia de unas a otras. El 3 de febrero de 2010, una vecina del ejido Benito Juárez de México, de nombre Juana Bustamante, recibió una llamada telefónica en la cual escuchó a una mujer llorando, a quien reconoció como Nitza Paola Alvarado, quien le pedía ayuda. En el marco de las investigaciones internas que se practicaron sobre dicha llamada, se concluyó que se trataba de un número utilizado anteriormente en situaciones de extorsión y se descartó la posibilidad de que fuera la joven desaparecida quien había efectuado esa llamada. Dentro de las investigaciones realizadas por estas entidades, se llevaron a cabo diversas diligencias, entre las que se destacan que el 9 de febrero del 2010, el representante legal de la empresa Telmex remitió el informe sobre el nombre y domicilio del titular, así como el número al cual fue recibida la supuesta llamada de auxilio de Nitza Paola. El 2 de marzo del 2010, los comandantes del batallón de infantería remitieron las fotografías del tipo de uniforme que usaron entre los días 29 al 31 de diciembre de 2009. Los elementos de dichas unidades operativas jurisdiccionadas a la quinta zona militar y la relación del personal militar en funciones entre tales fechas. Es importante resaltar que entre el 15 de enero del 2010 al 29 de diciembre de 2011, la causa fue conocida por la justicia militar. Posteriormente, los familiares de los desaparecidos fueron víctimas de amenazas, atentados y hostigamientos, por lo cual se vieron obligados a desplazarse de sus domicilios. Por temor a que se repitieran similares, se desplazaron del ejido Benito Juárez, en donde residían, y se radicaron por diferentes periodos de tiempo en las ciudades de Cuernavaca, Culiacán, estado de Sinaloa, ciudad de Hermosillo en el estado de Sonora, Chihuahua y Ciudad Juárez. Algunos de ellos, como las hijas de Nitza Paola Alvarado, solicitaron asilo político en Estados Unidos. A la luz del reconocimiento parcial de responsabilidad, el contexto del caso y los hechos probados, la Corte advirtió que existió controversia entre las partes sobre si en el presente caso se acreditó que las presuntas desapariciones forzadas son atribuibles al Estado. La Corte fue muy clara al referirse sobre los alegatos del Estado en el sentido de que no hay prueba directa de indicios sólidos para atribuirle la desaparición al mismo. De las presuntas víctimas del caso concreto, el tribunal indicó que ha establecido de manera constante, incluso desde su primer fallo contencioso, que para un tribunal internacional los criterios de valoración de la prueba son menos rígidos que en los sistemas legales internos y ha sostenido que puede evaluar libremente las pruebas. Por lo tanto, la jurisdicción internacional de los derechos humanos no debe confundirse con la jurisdicción penal, ya que los estados porte como sujetos de acción penal, por lo que para efectos de estar reducida una violación de los derechos consagrados en la Convención no es requisito que se pruebe, como sucede en el derecho penal interno, la responsabilidad del Estado más allá de toda duda razonable, ni que se identifique individualmente a los agentes a quienes se atribuyen los hechos violatorios, sino que es suficiente demostrar que se han verificado acciones u omisiones que hayan permitido la perpetración de esas violaciones o que exista una obligación del Estado que haya sido incumplida por éste. En los casos de desaparición forzada de personas es legítimo y resulta de especial importancia el uso de la prueba circunstancial, de los indicios y las presunciones para demostrar la concurrencia de cualquiera de los elementos de la desaparición forzada, ya que esta forma específica de violación se caracteriza por procurar la supresión de todo elemento que permita comprobar la detención, el paradero y la suerte de las víctimas.
La Corte indicó que se acreditó el contexto de violencia y en respuesta el despliegue militar aludido, el cual constituye un elemento relevante para el análisis del caso. La Corte constató que la implementación del operativo conjunto materia del caso no contaba con la regulación o aplicación que previera la excepcionalidad y temporalidad de la actuación militar, lo cual constituye un requisito para este tipo de operaciones y actuaciones. La Corte constató además que durante poco más de 3 años posteriores a la fecha de las alegadas desapariciones, una parte importante de la actividad de las autoridades encargadas de las investigaciones se centró en determinar si eran o no competentes para realizarlas. En suma, las relatadas deficiencias en la investigación constituyen una violación al deber del Estado de realizar una investigación seria, imparcial y efectiva, además de la exhaustiva, y que ha abonado a que en la actualidad no hayan sido localizadas las víctimas, ni se haya determinado la responsabilidad de los perpetradores de la desaparición forzada. Lo anterior en contravención con los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, así como el artículo 1b de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada en perjuicio de Nitza, Rocío y José Ángel, y de sus familiares directos. Respecto del artículo 5, en relación con la desaparición forzada, la Corte estableció que los familiares de las víctimas de violaciones de derechos humanos pueden ser a su vez víctimas. Además, ha considerado que en casos que involucran la desaparición forzada de personas, es posible entender que la violación del derecho a la integridad de los familiares de las víctimas es una consecuencia directa de este fenómeno. Por lo tanto, el Estado es responsable por la violación del artículo 5 en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, a través de la aplicación de la presunción iuris tantum a los familiares directos de las víctimas. Sobre la base de lo dispuesto en el artículo 63.1 de la Convención Americana, la Corte ha indicado que toda violación de una obligación internacional que haya producido daño comporta el deber de repararlo adecuadamente. Por lo tanto, la Corte consideró la necesidad de otorgar diversas medidas de reparación a fin de resarcir los daños de manera integral, por lo que además de las compensaciones pecuniarias, las medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición tienen especial relevancia por los daños ocasionados. Asimismo, la Corte ordenó al Estado que extreme los esfuerzos de búsqueda exhaustiva por vía